Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conoceremos el contenido y alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. En los próximos minutos, usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto es Prueba de Ingreso. Amigos, amigas, bienvenidos a la tercera entrega de Prueba de Ingreso, donde abordaremos los pormenores de las preguntas de la consulta popular y referéndum que estará próximo a realizarse este domingo 16 de noviembre. Y me complace estar junto a Joan Encalado una vez más. Joan, un saludo cordial para ti. Un saludo cordial para ti, Juanjo. La verdad que es muy gratificante ser partícipe igual de este tercer episodio de Prueba de Ingreso. Y bueno, vamos a abordar en este caso la pregunta C y esperemos que este análisis sea enriquecedor para toda la audiencia y que podamos tomar la decisión más pertinente. Y también me complace presentar al doctor Rubén Calle, de quien producción nos tiene preparados sus datos para conocer acerca de su perfil y su trayectoria académica, tanto como profesional. Es una de las grandes preguntas del referéndum ecuatoriano, y en Prueba de Ingreso vamos a analizarla con un experto que conoce el funcionamiento de las leyes. Rubén Calle Mejía, abogado graduado en la Universidad de Cuenca, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales, y posee un diplomado superior en Derecho Constitucional. Actualmente es presidente del Colegio de Abogados de la SUAY. Está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y elegirlos bajo estos nuevos criterios: 10 nacionales, 1 provincial y 1 adicional por cada 400,000 habitantes. ¿Es una medida para optimizar la asamblea o un riesgo para la democracia? Lo debatiremos en Prueba de Ingreso, el espacio donde las preguntas de la consulta popular se analizan con criterio y conocimiento. Doctor, gracias una vez más por acompañarnos en este espacio y sobre todo por darse cita para realizar este importante análisis de la pregunta C de esta consulta popular. Bueno, más bien muchas gracias a ustedes, felicitarles por su programa, están iniciando de la mejor manera, haber escogido estos temas también es fundamental porque eso implica un compromiso social con la sociedad y su deber también de informar y formar. A la orden, pues ha sido para mí una honra poder asistir a este programa. Indudablemente la pregunta C es una de las más complejas de esta consulta popular y creo que es pertinente que todos como ciudadanos y también como estudiantes conozcamos pues plenamente de qué se trata y cuáles son los cambios que se pretenden realizar a nivel constitucional sobre todo, y para ello y para que tengamos un poco más de contexto en cuanto a esta pregunta tenemos preparado un video de producción con el que vamos a iniciar. Bienvenidos a Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido por Cuenca Radio Universitaria. En esta ocasión analizaremos las preguntas del referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre. El objetivo de este espacio es presentar de forma clara el contenido de las preguntas que serán sometidas a votación, para comprender su contexto dentro de la realidad nacional. La tercera pregunta del referéndum dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, 1 por cada provincia, y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes según el último censo nacional. Esta propuesta se enmarca en un contexto de desconfianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional, una institución que ha sido percibida en los últimos años como ineficiente, costosa y constantemente envuelta en crisis políticas. Ante esto, el Ejecutivo propone reducir el número de escaños como una medida de austeridad y de eficiencia institucional. Con la creación de la Asamblea Nacional, el artículo 118 de la nueva Constitución estableció una fórmula para definir el número de legisladores. En los últimos procesos, el número de curules ha llegado hasta 151 asambleístas. La idea de reducir este número no es nueva, ya que fue propuesta en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso con el mismo argumento de mejorar la eficiencia y responder a la crisis de credibilidad política. En aquella ocasión ganó el no con un 56.09% de los votos válidos. El cambio busca fijar una cantidad menor y más estable, estableciendo criterios de elección que reduzcan el tamaño total del cuerpo legislativo. Quienes apoyan el sí sostienen que una asamblea con menos integrantes reduciría el gasto público, simplificaría la toma de decisiones y mejoraría la gobernabilidad. Sin embargo, hay quienes advierten que una reducción tan marcada podría afectar la representación territorial y política, sobre todo de las provincias con menor población o de los grupos minoritarios. Por otro lado, quienes se inclinan por el no, argumentan que el problema no es la cantidad de asambleístas, sino la calidad ética y política de sus miembros.
Reducir el número sin reformar el sistema electoral podría incrementar la desproporción en la representación y hacer que el órgano sea más vulnerable a la influencia de grupos de poder o a la compra de voluntades, debilitando su capacidad de fiscalización. Esta pregunta busca definir si el país debe tener una asamblea más pequeña y concentrada o mantener su tamaño actual para preservar la diversidad de voces y la representación proporcional. Informarse y comprender las posibles consecuencias es clave para ejercer un voto consciente. Doctor, usted conoce de primera mano la función judicial. En este sentido, creo que nos podría ayudar con un análisis a breves rasgos de cómo más o menos es la dinámica del legislativo y cuáles son aquellos aspectos positivos y negativos que han guiado esta propuesta en torno a la reducción de asambleístas, sobre todo tomando en cuenta que se busca la eficiencia. Bien, esta problemática nace porque efectivamente en la función judicial, legislativa, hace mucho tiempo ha venido a menos y ha sido la más criticada, la con más impopularidad dentro de la sociedad. Esto estamos hablando de los últimos periodos de la democracia, no solamente de los 2, 3, sino desde hace mucho tiempo. ¿A qué se debe esto? A que la función legislativa ha estado involucrada en escándalos, ha estado involucrado en la mala calidad de sus legisladores, a los pactos, a las corrupciones que se han dado internas, a que se han vuelto agencias de negociación para cargos públicos, es decir, creando intereses más allá inclusive de los propios intereses políticos, intereses particulares, personales, etcétera. Entonces, frente a esta problemática se ha planteado por parte de este gobierno, y lo hizo Lasso, en el sentido de que reduciendo el número de legisladores se iba a atacar esta problemática, lo cual a nuestro entender no es lo correcto. Pero digo, el enfoque viene dado desde ese lado, es decir, vamos a reducir, como hay muchos asesores, además cada legislador tiene 3, 4 asesores, dependiendo de la calidad, si es nacional, si es regional, etcétera, y en la presidencia, en fin. Entonces, entendiendo que hay un aparato burocrático demasiadamente grande, que significa costoso para el país, entonces se considera que también se van a reducir los escaños, los diputados, asambleístas, se reducirían su equipo asesor, se reduciría una plana administrativa, los costos para el país aparentemente son de mucho beneficio. Y en ese sentido, doctor, disculpe que le interrumpa, estos costos que pues interfieren directamente con la realidad del país, ¿podrían ser plenamente utilizados para otro tipo de obras, otro tipo de aspectos, o no necesariamente es un valor representativo? Es un valor bastante representativo, definitivamente, cuando el aparato burocrático de un país se vuelve más costoso que lo que es en inversión, y esto es en todas las áreas de lo que significa el poder público, podríamos decir de que reduciendo estos gastos se podría invertir en salud, en educación, en otras necesidades básicas que existen en el país. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no es la cantidad, es la calidad de asambleístas. Y esto tiene que ver con varias circunstancias. Tiene que ver con la organización de los partidos políticos, tiene que ver con que los procesos electorales ya no son de elegir realmente a las personas, y voy a irme luego refiriendo a ello, y tiene que ver también con que los procesos internos, ¿no es cierto?, para designación de candidaturas, no precisamente cumplen un mínimo protocolo que permita elegir a personas que, en primer lugar, tengan una calificación de elegibles, es decir, quienes podrían ser elegibles. Deberían tener un conocimiento mínimo, básico, académico, ¿no es cierto?, para poder crear para ser parte de una función tan vital en un país que es crear leyes. Mire usted, si usted tuviera un problema de salud y requeriría una atención médica, seguro que usted va a buscar al mejor médico más calificado para que le dé esa solución a un problema de salud. ¿Cómo es que el país, con los graves problemas que tiene nuestro país y que se dice que se requieren nuevas leyes, nueva constitución, etcétera, pero ¿a quiénes se eligen? Bailarines,
¿no es cierto? Ahora que están de moda los influencers, ¿no es cierto? Van jugadores de fútbol que no saben ni leer siquiera, ¿no es cierto? En asamblea. No es denigrante contra ellos, pero ellos no están para esa función. Si su función fue ser un buen futbolista, perfecto, tuvieron esa oportunidad y ese es su espacio en donde deben presentarse como los mejores. Pero entonces, desde la composición, de la calidad de los candidatos primero, ¿qué hacen los partidos? Como no tienen una estructura de partido realmente, de formación de líderes, una escuela política que les vaya generando un desarrollo, ¿no es cierto?, de capacitación, que en un momento dado estén preparados para irse quizás desde el principio por una concejalía, por una unidad parroquial, y luego vayan así formándose, ¿no es cierto?, en un proceso. Como no lo tienen, lo que hacen es captar quién pueda captar más votos. Al mismo tiempo hay que hablar también de ellos, de esta etapa electoral. Ya no importa tanto la calidad del candidato. Aquí lo que importa es realmente quién esté dentro de la farándula. Y esa persona es el candidato más óptimo. Y de otra parte, cuando no está en la farándula y no es una persona que podría evidenciar ante la opinión pública en un proceso electoral, tener capacidades, tener experticias, etcétera, ¿qué es lo que se hace? Se vende a través de una empresa de marketing político. Entonces, el marketing político hace que un candidato pueda verse el más óptimo, el mejor, ¿no es cierto?, por un manejo no solamente desde el punto de vista del marketing como un producto para presentarle en unas elecciones, sino también lo presenta de la mejor manera, omitiendo todos sus errores, sus deficiencias, sus falencias y potenciando quizá a veces la imagen, potenciando a veces alguna característica particular personal. Entonces, el problema nace desde allí, nace desde los partidos políticos que no funcionan como partidos políticos, sino como empresas electorales. Funciona porque no tienen una militancia, no tienen un proceso de formación para sus militancias, ¿no es cierto? Y entonces nos lleva a que luego sean elegidos en todas las dignidades, no solo en el tema de la asamblea, sino terminan siendo elegidos personas que no están preparadas para ello, que no tienen las condiciones, la aptitud, ¿no es cierto? Y obviamente, siendo así, incurren en problemas de que no pueden administrar, en este caso no pueden legislar, son personas que levantan la mano o en su voto negativo o positivo. Doctor, y perdón que le interrumpa, justamente la pregunta C trata de tocar la reforma al artículo 118 precisamente, pero usted mencionó el tema de la calidad, que no es mucho la cantidad, sino la calidad. Ahora, el artículo 119 precisamente, conjuntamente con el artículo 95 de la Ley Orgánica Electoral, tocaba el tema de las directrices que tiene que cumplir el ecuatoriano o ecuatoriana para ser partícipe de este proceso y ser elegido como asambleísta, pero creo que quizás esos artículos no lo tocan bajo esas directrices o aspectos que usted analiza. Entonces, ¿usted cree que quizás la pregunta debería direccionarse hacia ello primero? Efectivamente, si se quisiera mejorar la calidad de la función legislativa, lo que hay que mejorar la calidad de los legisladores, ¿no es cierto? Si el problema está en ello. Y obviamente, si hay mejor calidad de legisladores, hay mayor producción. Si es que la producción es mejor, digamos, hay mayor producción, implica calidad también, ¿no es cierto?, de las normas. Entonces, significa también atacar un problema de lo que se ha llamado ya la legislación populismo, ¿no? De un populismo legislativo. Es decir, lo que hoy día sale como un problema, surgió en algún sector, se vuelve viral, como se dice ahora, y eso ya se legisla luego, se dicta una ley para cualquier cosa. Entonces, es la calidad. El reformar el 118, el 118 es básicamente la cantidad, ¿no es cierto? Y obviamente estoy manifestando que no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Y efectivamente, como usted bien nota, no se ataca al tema de la calidad, es los requisitos para ser asambleísta, ¿no es cierto? Se ve que no es muy riguroso, es muy consistente. Entonces cualquier persona mayor de 18 años puede ir a la asamblea y de hecho si es que está dentro del partido de gobierno, dentro de los partidos que están con mayor desarrollo político, va a ser legislador. Y ahí encontramos varios ejemplos, inclusive en nuestra provincia, que no es que estemos en contra de los jóvenes, pero
los jóvenes tenemos todas las personas tenemos una temporalidad para el desarrollo inclusive de nuestra propia personalidad. En un momento de la juventud estudiantil, universitaria, etcétera, hay un proceso de reacción, ¿no es cierto? Somos reactivos a la sociedad o sobre diferentes problemas, pero ya la formación universitaria académica y luego la formación de la vida nos va dando la sapiencia, la tranquilidad, la serenidad. Eso desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista académico, ¿no es cierto? Si yo ni siquiera he llegado a tener la primera clase del Código Civil, ¿no es cierto? Y pretendo legislar sobre el Código Civil, si no he llegado a tener la primera clase de introducción al derecho en materia penal y luego ya estoy legislando en materia penal, en cada una de las áreas tributarias, ¿no es cierto? Son materias tan complejas que requieren experticia. Cuando se legisla en materia penal, no, subamos los años de pena, ¿no es cierto? Y con eso se va a acabar el delito. No, hay estudios. Los estudios de sociología, que generalmente la etiología del delito se estudiaba antes, ¿no es cierto?, llevaban a pensar y a darnos la seguridad de que el problema de la delincuencia es un problema de la sociedad, que a veces va cerrando las puertas a las personas por inequidad económica, social, ¿no es cierto?, acceso a los servicios, a educación, a salud, que esas personas excluidas de la sociedad terminan en la delincuencia. Y si no, son cooptados por la delincuencia porque son personas que no tienen oportunidad dentro de la sociedad. Pero esos análisis ya no se hacen. Ahora simplemente se dice, no, hay que atacar a la delincuencia y la mejor forma de atacar a la delincuencia es exterminando la delincuencia. Se va a exterminar, decía alguien, de una persona, de un delincuente que fue acribillado, tendrá sus hijos, tendrá su familia. Ellos van a insertarse en la sociedad, tendrán miedo porque falleció este familiar de esta manera. No, si no tienen otra oportunidad terminarán en manos de la delincuencia. Entonces, el problema es ese desconocimiento total, tanto en su formación académica cuanto en su formación humana de la sociedad, les lleva a que no estén preparados para legislar. Indudablemente, doctor, pero en este sentido, ¿cuál considera usted que es el objetivo del Ejecutivo con este tipo de propuestas, que es la reducción de asambleístas? Y sobre todo porque hay algo importante y es que el presidente Noboa postula esta pregunta basado en el principio de distorsión de representatividad. Él dice que obviamente dentro de la parte numérica existen provincias que tienen mucha mayor cantidad de habitantes y en ese sentido su voto tiene mucho mayor peso. Entonces, ¿es realmente una pregunta que nos ayuda a la eficiencia como tal, si es que lo tomamos desde ese aspecto, o desde qué mirada el presidente busca que esto se implemente? Sí, escuchamos inclusive dentro de los anexos justificativos de esta pregunta, él dice que hay provincias que tendrían un peso político del voto, ¿no es cierto?, de 15 algo más, 15.3, pero me parece que decía con respecto a una provincia hacia otra. La verdad, ni siquiera tampoco eso se trata. Ni siquiera sobre eso tampoco se pretende corregir a través de esta propuesta. ¿Qué es lo que hay detrás? Estamos asistiendo a un proceso de consolidación de una propuesta política que se venía haciendo de hace mucho tiempo, que es el hecho de que haya máximo 2 partidos políticos en el Ecuador. Eso es lo que se pretende. ¿Por qué? Porque el método de Hunt, ¿no es cierto?, que es el que distribuye los escaños, y bajo este concepto, vamos a poner en la provincia de La Suay, de 6 legisladores que son actuales, ¿no es cierto?, se elegirían 3. ¿Quiénes serían electos? Las mayores fuerzas políticas. En este último proceso electoral fueron del gobierno y del correísmo, ¿no es cierto? Se van consolidando una bipolaridad de fuerzas políticas y el resto van desapareciendo. Partidos fuertes que existieron en su momento hoy no son nada.
Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, etcétera, ¿no? Todos esos partidos desaparecerían. Porque con este proceso electoral ganarían solamente, tendrían opción solamente los partidos fuertes, las empresas electorales fuertes. Entonces vamos a tener lo que este rato casi es ya, y desaparecerían estas fuerzas menores como son Pachacuti, como son Social Cristianos, que ya no tendrían opción, porque si es que vamos a poner en el caso de la SUAY, de 3, 2 tendría la mayor fuerza política y 1 la que continúa. Las minorías desaparecerían completamente. Eso es lo que está detrás. Es decir, romper el principio de la democracia electoral o democracia representativa, que permite que permitía antes más, ya con las reformas que hicieron en el método de Hon, es menor la posibilidad de que las minorías. Recuerda que antes se elegían, vamos a poner en la provincia de la SUAY, se elegían 2 de un partido, otro de otro partido, o quizá 2, pero había una distribución hacia minorías y alguien por minorías terminaba ingresando. Eso implica también la presencia dentro del contexto político de los grupos minoritarios. Esto es de excluir a las minorías, ya definitivamente. Por ahí va la propuesta. La propuesta no va ni por mejorar la calidad, ni los requisitos, ni el peso político de los votos. No, la propuesta va por terminar con las minorías de representación en la Asamblea y también por los partidos de minoría. Doctor, y ante ese escenario, justamente como señalaba, ante la ruptura del principio electoral y sobre la representatividad de las minorías, ¿cuáles serían los posibles escenarios ante ellos? Estamos quizás ante un caso más de una pregunta de carácter populista, más que de otro análisis. Sí, esas son las preguntas gancho que dentro del constitucionalismo se considera, ¿no? Es decir, para llamar la atención, para atraer el voto, ¿no? Hay otras preguntas que no generan la simpatía, además que no son, el contexto político electoral no permite explicar, no hay el tiempo, son bastante complejas, para la ciudadanía no son accesibles, ¿no es cierto? Entonces, siendo así, hay que crear estas preguntas gancho que atraigan la atención y que pudieran acarrear el voto positivo o favorable en las otras preguntas, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo el mundo dice, no, con esa asamblea de esa calidad que tenemos, de la corrupción, de todos los escándalos que están involucrados, si por lo menos mermemos y tengamos más dinero para la prestación de servicios básicos, ¿no Y es eso cierto? cautiva. Claro, entonces atrae. Ajá. Pero si estamos haciendo un análisis, como ustedes bien lo plantean, en la parte de mejorar la calidad, para nada plantea ninguna propuesta la consulta popular. Lo único que se plantea es supuestamente reducir el número y, como bien indico, esto lo que va a hacer es un ataque a la democracia, porque consolidado, vamos a suponer aquí, vamos a vivir eternas memorias entre correísmo y anticorreísmo, ¿no es cierto? Por ahora, entre novoaísmo y antinovoaísmo, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de quién esté en el poder. Entonces, vamos a tener un partido único y un partido de oposición, ¿no es cierto? Y el resto prácticamente quedarían en inframinorías, ¿no es cierto? Porque no están en la posibilidad. Partido que no obtenga curules en la asamblea, ¿no es cierto?, va a irse quedando, más aún con la reducción inclusive que también se planteó del financiamiento, ¿no es cierto?, a los partidos políticos, prácticamente van a desaparecer. Claro. Entonces, esto es lo central, que si es que analizamos de ese lado, obviamente la sociedad debería decir no. Decir no, porque usted me está atrayendo la atención con el tema del número de asambleístas, pero lo que está queriendo usted es consolidar un poder, una hegemonía en el poder y acabar con las minorías. Sabemos que es costoso para la democracia esta alta burocracia, pero entonces ataquemos el problema de la alta burocracia y de la corrupción, más no sobre el tema del número como un
enganche para tener un voto favorable. Pero doctor, y en caso de que hipotéticamente la pregunta gane afirmativamente, ¿podríamos decir que tal vez los recursos que se obtengan a partir de esta reducción de asambleístas podrían ser empleados en alguna otra situación, en alguna otra obra pública de pronto? ¿O es que acaso se podrían generar proyectos a partir de esto? ¿Podría Mire, ser? la historia nos ha demostrado, la sociedad y quienes ya estamos por los 60 años, hemos visto cómo ha transcurrido la historia. Siempre que ha habido un cuestionamiento para estos temas y llevar a consulta popular, se justifican de diferentes maneras, pero a la larga ni el presupuesto se reduce, porque la burocracia no se reduce, cada día crece más, ¿no es cierto? Y ni tampoco los servicios básicos, los servicios sociales elementales como educación, salud, etcétera, se han mejorado. El presupuesto desde el gobierno de Roldós, que estableció un porcentaje mínimo, cada día se ha ido reduciendo. Entonces, tampoco seamos ilusos que porque se reduce el número de legisladores, vamos a suponer, de 151 a 73, que es lo que se prevé que más o menos quedaría. Querría decir entonces que la mitad del presupuesto de la Asamblea debería, ¿no es cierto?, reducirse. Estemos completamente seguros que no se va a reducir absolutamente nada, porque la burocracia está, en primer lugar, tiene la estabilidad. Ustedes conocen que efectivamente el acceso al servicio público es mediante concurso. Una vez que está en el concurso tienen estabilidad, y si es que se pretende darles por terminados sus contratos, obviamente están vigentes las garantías de la estabilidad y de las indemnizaciones. Entonces, muchas veces se dice que del aparato burocrático que se reduce se iba a invertir en otra cosa. Absolutamente no. Miren, y los ejemplos están a diestra y siniestra. Se nos subió el IVA a 3 puntos, que significan varios millones de dólares, ¿no es cierto?, que eran supuestamente para la seguridad. ¿Vivimos más seguridad o vivimos más inseguridad? Seguridad. ¿No es cierto? Entonces, el tema del presupuesto es una justificación vana, porque la burocracia no ha de reducirse, los ingresos y los gastos de la Asamblea Nacional tampoco se han de llegar a reducir, de llegar a aprobar esta consulta. Pero efectivamente siempre será un buen pretexto para invitar a que la ciudadanía respalde a un gobierno. Además, esto también es muy importante, es decir, los gobiernos acuden a la consulta popular muchas veces para legitimar su gobierno, ¿no?, y otras veces para acomodar las normas, la Constitución, a sus intereses. No es que en este país hay que reformar la Constitución. En alguna parte está atacando el problema de la salud, de la educación, de la inseguridad. ¿Impide eso? No, todo lo contrario. Están las normas para ello. Sin embargo, siempre serán una buena justificación para que un gobierno convoque a los ciudadanos y diga quiénes me apoyan, ¿no es cierto?, y quiénes están en contra, cuáles son las personas de bien y cuáles son las personas de mal. Y nos ponen en una sociedad dividida, ¿no es cierto?, polarizada, con este pretexto, obviamente, para intentar legitimarse. Doctor, en este caso, hablando de esta dicotomía de la calidad versus la cantidad, precisamente la solución más acertada a lo que se buscaría, entre comillas, por el bienestar de toda la patria, sería cambiar un poco las directrices que justamente postularon los artículos que le mencioné, de ser así, más o menos cómo deberían estar direccionados. A ver, yo creo que la reforma debe ir, y ni siquiera se requiere mayor cosa en el tema constitucional, ¿no? Porque dentro de la ley orgánica de la Asamblea también se podrían establecer requisitos, y algunos legisladores han planteado el tema de la formación académica, ¿no es cierto? La formación académica también puede convalidarse con formación de experticia, de práctica, ¿no es cierto? Ahora hay varias universidades que ya reconocen la práctica profesional y luego la vuelven como mérito académico, ¿no es cierto? Lo cual
eso ocurría, por ejemplo, en el tema de los artesanos. Había artesanos que se capacitan a través del SECAP, etcétera, y otros que con la práctica del maestro, del taller, ¿no es cierto?, tuvieron la misma experticia y a veces mejor, y eso reconocía a través del ministerio y la asociación, la Federación de Artesanos. En la universidad ya vamos por ese lado. Entonces, vamos a decir que sí es importante y fundamental, debemos ir por mejorar la calidad, y la calidad se mejora a través de establecer ciertos requisitos básicos. Eso no significa discrimen, eso significa reconocer la importancia que tiene una Asamblea Nacional de que es legislar. Yo les decía, si vamos a legislar, tienen que estar las personas con mayor formación, ¿no es cierto?, en conocimiento de normas, porque para eso están. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría antiguamente? Y no es que eso sería una intención, volvamos hacia atrás porque todo estaba bien, no. Pero antiguamente los partidos políticos sí escogían profesionales del derecho, profesionales, ¿no es cierto?, de la sociología, profesionales de la politología, ¿no es cierto?, que tengan conocimiento de lo que son los problemas sociales, para que vayan a legislar hacia ello, inclusive en otras profesiones, pero orientados a una visión de país y de desarrollo. Entonces, para eso se necesita tener mínimos protocolos de formación académica. Y eso debería ponerse en las normas, y a partir de eso vamos a ver que va mejorando la cosa. Segunda cosa, por ejemplo, el régimen de partidos. El régimen de partidos debería ser, así como lo es obligatorio el tema de la alternancia en la paridad, ¿no es cierto? También debería haber el tema de la obligatoriedad de que funcionen como partidos y tengan sus escuelas de formación política, ¿no es cierto?, para que efectivamente exista también correlativamente una formación en lo que es la visión de un país, una visión de una sociedad, ¿no es cierto?, y de los problemas. Eso llevaría a que también correlativamente quienes sean elegidos deban tener una lealtad con sus partidos. Porque también los partidos, como vuelvo a decir, se vuelven agencias electorales. Para llegar, voy por un partido, mañana voy por el otro, ¿no es cierto? Y así no me importa si me voy de la extrema, entre comillas, de izquierda a la extrema derecha, no importa, porque estoy simplemente como interés personal, ¿no es cierto? Y entonces, en tal sentido, yo sí creo que ayudaría mucho que asambleísta que se cambia de partido debería perder al curul, ¿no es cierto? Porque yo le elegí por esa ideología, le elegí por la propuesta que tenía ese partido o esa corriente política, ¿no es cierto? No es concurso de belleza, es un proceso electoral en donde yo estoy discerniendo en qué es lo mejor para mi ciudad, para mi provincia, para mi país. Y entonces debería haber una lealtad a esa visión por la cual yo di mi voto, ¿no es cierto? Pero si él considera que le di un voto como un cheque en blanco y cada quien puede hacer lo que le da la gana después de electo, creo que también va por eso. Doctor, y en ese sentido quisiera nuevamente retomar el tema como tal de la pregunta. ¿No es que acaso Noboa tal vez realice una contradicción dentro de la misma? Porque él justamente le mencionaba, habla sobre la igualdad del voto y que en este caso apunta a la eficiencia. Pero a la vez, justamente en la tabla que él mismo nos presenta dentro de los anexos, menciona que algunas provincias se van a quedar tan solo con un asambleísta. ¿Eso no afectaría de pronto al pluralismo político? Tal vez no daría lugar al debate que justamente es necesario para mantener esta equidad. ¿Cómo más o menos funcionaría en caso de darse este tipo de reforma? Porque claro, un asambleísta representando solamente una provincia no tendría lugar para ampliarse en cuanto a conocimientos, en cuanto a ideas, a propuestas que se quieran implantar en la provincia. Es que efectivamente de ello hay, según la propuesta 2, 3, 4, más o menos 12 provincias Sí. tendrían un solo asambleísta. Claro. Seguramente será del partido más fuerte, ¿no es cierto? Entonces consolidan lo que yo les planteaba, estas grandes mayorías, ¿no es cierto? Y la sociedad se queda
ausente de representatividad. Porque tenemos un solo representante, ¿no es cierto? Vamos a suponer, pongamos un escenario. El voto está distribuido en varias opciones. Alguien por una minoría pequeña llegó a ser ese asambleísta. Es decir, voy a poner un 15%, 18%, ¿no es cierto? ¿Ese 18% representa al 100%? No. En Cuenca tuvimos un alcalde electo actual con el 18%, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto? Podría darse este caso. Claro. Que el asambleísta con el 18% llegue a la asamblea porque está distribuido el voto disperso, ¿no es cierto?, entre varios candidatos, ¿no es cierto? Con el 18 llega y es el único representante de una provincia. Y excluye al 80%. Claro. ¿No es cierto? Entonces, no, insisto, no es un tema que efectivamente se pretenda resolver. Son justificativos para tratar de ganar el apoyo popular, pero en definitiva no mira a resolver ningún problema de la calidad de la asamblea. Y precisamente me quedo con esta parte final, doctor. Una vez más agradecerle porque realmente este análisis ha sido bastante nutrido y creo que nos deja más claro cómo es este funcionamiento del legislativo y sobre todo tal vez esas intenciones que tiene detrás el presidente Noboa para plantear una pregunta que, como digo, es bastante compleja pero a la vez tan llamativa para las personas y que seguramente algunas de ellas derivarán por el sí. En la mayoría de casos, sobre todo tomando en cuenta que tal vez se apunta a la eficiencia, al ahorro de recursos, que es lo que hoy en día le interesa al pueblo ecuatoriano. Por eso es muy importante lo que ustedes están haciendo. Esto de develar intereses ocultos que hay detrás de un proceso político, porque este es un proceso político y por ello es importante las diferentes visiones. Y miren, si esto fuera un proceso electoral de candidaturas, deberíamos aquí estar varias personas dando diferentes puntos de vista y seguramente habrán otros puntos de vista además de los que yo he planteado, que a lo mejor yo no los estoy visualizando y que otros lo van a visualizar. Pero eso es cuando hay democracia y cuando hay participación y representación. Gracias por acompañarnos. A ustedes, doctor. Siempre a la orden. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Prueba de Ingreso. Hemos analizado lo que es la pregunta 3, la pregunta C correspondiente a la propuesta relativa a la reducción del número de asambleístas en el Poder Legislativo. Estén atentos porque próximamente tendremos más episodios analizando la última pregunta que queda de esta consulta popular y referéndum que se realizará este domingo 16 de noviembre. Entonces atentos porque en la página de Radio Universitaria estaremos publicando más episodios. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizar Prueba de Ingreso, el programa de análisis producido desde Cuenca Radio Universitaria, en el que conocimos el contenido y el alcance de las preguntas del referéndum y consulta popular a realizarse el 16 de noviembre. Le invitamos a nuestro próximo programa, en el que usted se informará para tomar la mejor decisión. Esto fue Prueba de Ingreso.